el Nimrod del tiempo antiguo, que construyó este mundo globalizado, el primer mundo globalizado de la Torre de Babel, es figura del anticristo del mundo actual, que está globalizando el mundo a través de la ONU. En el anterior video, este es el segundo video del mensaje que estoy hablando acerca de el globalismo, la Torre de Babel, el Nimrod antiguo, figura del anticristo que se viene ahora. Todo esto que estoy hablando ya es parte del primer video, donde expliqué bastantes cosas acerca de los tiempos que estamos viviendo, en que todo apunta, según la Biblia, a que estamos en el último tiempo, a punto de que se nos vengan a cumplir todas las profecías para este último tiempo, porque estamos nosotros viviendo en este último tiempo. Dice la carta del apóstol San Pablo a los hermanos, a la iglesia en Tesalónica. Es la segunda carta que él escribe, porque los hermanos en Tesalónica estaban angustiados, estaban un poco alborotados, estaban en realidad ellos conturbados, ¿ya? Porque habían empezado a surgir voces diciendo que ya lo que ellos más anhelaban, lo que más querían, reunirse con el Señor Jesucristo arriba en los cielos, había ocurrido. Entonces ellos quedaron perturbados y les tuvo que venir a explicar el apóstol San Pablo a través de esta segunda carta que le escribe, que esto todavía no había ocurrido, que para que viniera el día del Señor, tendrían que antes ocurrir dos cosas al fin de los tiempos. Venir la apostasía de la cristiandad y que se manifestara el anticristo, que se manifestara aquel inicuo que el Señor iría a destruir. En la primera carta, el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia diciéndole: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estaba explicándole en la primera carta el apóstol San Pablo a la iglesia en Tesalónica. Pero luego ocurrió esto, que vinieron voces perturbando a los creyentes, a los de la iglesia, diciendo que ya parece que había ocurrido eso. Y es aquí, en la segunda carta que le tiene que escribir el apóstol San Pablo a la iglesia en Tesalónica, le escribe esta segunda carta para corregirlos, para que ellos entiendan que para que viniese el día del Señor, antes tendrían que ocurrir dos cosas. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está escribiendo el apóstol San Pablo a los hermanos en Tesalónica, a la iglesia que se reunían en Tesalónica, a los tesalonicenses salvados en Cristo Jesús, en el capítulo 2 de la segunda carta, le dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí le está hablando acerca de esto. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, ni aun así, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Vamos a aclarar lo que es el día del Señor por enésima vez. Bueno, esto es el día del Señor. Este es el día del Señor. Y en lo específico el reinado milenial de Cristo. El número 7 de Dios en la era humana. Este es el día número 7, el día del Señor, que se iniciará con un parto tremendo para los moradores del mundo, con la gran tribulación, que es la etapa que tiene que en cualquier minuto iniciarse en la tierra. Dice, porque no vendrá el día del Señor, sin que antes se manifieste acá en la última iglesia en la tierra, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el que la ONU está entronizando al mundo, el anticristo. Entonces dice el apóstol San Pablo, para que nosotros nos reunamos con Cristo arriba en los cielos, para que el día del Señor comience, esto no sucederá, que el Señor venga a reinar por 1000 años a la tierra, sin que antes ocurran dos cosas. Se ocurra la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo a la iglesia, para que queden tranquilos.
Fíjense ustedes que en los tiempos inmediatamente desde que Cristo salió en su resurrección al cielo, volvió al Padre, la iglesia ni siquiera conocía los tiempos que estamos viviendo hoy, los tiempos de gran apostasía que estamos viviendo hoy en día en la cristiandad. Esta iglesia decía, evidentemente nos quedamos más tranquilos con esta segunda carta del apóstol, porque vemos que no hay apostasía. Tiene que manifestarse la apostasía y el hombre de pecado, y esas dos cosas evidentemente no estaban en ese tiempo. Por eso la iglesia se tranquilizó. Dice el apóstol, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, entonces nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, y con él el Señor Jesucristo reinando al mundo entero desde Jerusalén, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Son los dos requisitos que tienen que venir. Cuando esas cosas se cumplan, entonces vendrá el día del Señor. La manifestación del hombre de pecado ya ha ocurrido a través de sus ideologías. Como nunca antes en el mundo, estamos viendo la manifestación a toda fuerza de las ideologías del anticristo, que son las ideologías básicamente de izquierda, de la izquierda política. Siempre en la Biblia nos da luz para entender que todas las ideologías de izquierda, que también ahora las fuerzas conservadoras políticas han adoptado, desgraciadamente, se tienen que unificar todos porque la ONU está haciendo eso. La máxima expresión anticristo o pueblos anticristo es la Confederación de la ONU. Yo he dicho en otros videos que la ONU está conformada en un 80% por naciones musulmanas islámicas. Aparte de que esté la India politeísta y la China budista. Pero en gran manera son naciones contra Cristo. Entonces esta manifestación va a ocurrir a pleno acá. Y sus ideologías ya la estamos viendo acá. La manifestación más intensa de las ideologías de izquierda. Cristo, desde que vino a la tierra en su manifestación humana, dice la palabra del Señor que tomando forma de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. Cristo se hizo humano, tomó forma humana para venir a sustituirnos y darnos la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Y Cristo empezó a ser resistido inmediatamente, Él vino a la tierra. Por eso que dice el apóstol San Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Acá empezó inmediatamente a oponérsele a Cristo con un montón de ideologías contrarias a Cristo, anticristo. Hoy nosotros podemos saber perfectamente que todas las ideologías de izquierda son totalmente anticristo, son ideologías inspiradas por Satanás. Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, pero los que abrazan ideologías de izquierda dicen lucha de clases, lucha por tus derechos, protestas. Cristo dijo, perdonad para que seáis perdonados, porque si vosotros no perdonáis, tampoco Dios perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y ellos dicen, ni perdón ni olvido, dicen los que abrazan las ideologías de izquierda. En la oración, la enseñanza que Cristo hizo respecto a la oración, algo muy básico sale ahí. Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero ellos dicen, los que abrazan las ideologías de izquierda, ni perdón ni olvido. Cristo dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores, sométanse a las Fuerzas Armadas, sométanse a los carabineros, pero los que abrazan las ideologías de izquierda odian profundamente a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas, odian profundamente a los carabineros, a las policías, se rebelan contra ellos. Ellos dicen, resistencia contra la represión. Ellos, los que abrazan ideologías de izquierda, dicen de los carabineros que son agentes represivos. Pero claro, tienen que reprimir su maldad. Cristo dijo, Estado de Derecho. Es importante que el obrero para participar de los frutos debe trabajar primero.
Hay Estado de Derecho, debe respetarse la propiedad privada. El que trabaja más, tiene más. Y el que es haragán, tiene menos. Pero ellos dicen, los que abrazan las ideologías de izquierda, dicen, igualdad a la fuerza. El Estado tiene que procurar que todos vivan iguales. Dice Cristo en su palabra, en Proverbios, el negligente y perezoso será siervo del diligente y trabajador. El negligente y perezoso será siervo del diligente y trabajador. Pero los que abrazan las ideologías de izquierda dicen, no, todos tienen que ser iguales. ¡Socialismo! Todos iguales. Cristo dijo, ¿no habéis leído que aquel que los hizo al principio, varón y hembra, hizo al hombre? Pero los que abrazan las ideologías de izquierda dicen, no es como dice Cristo, sino como tú te autopercibas. No hay sexo, hay género. Cristo dijo, el varón es cabeza de la mujer. No, dicen los que abrazan las ideologías de izquierda anticristo. No es como dice Cristo, sino que feminismo, la mujer empoderada, ella puede ser su propia cabeza. Cristo dijo que él había traído había invadido a los pueblos originarios de Canaán, de la tierra de Canaán, a través de un pueblo que fue traído desde el exterior, a Israel, desde Israel. Es decir, Dios trajo a un pueblo externo, los israelitas, para invadir, conquistar a los pueblos originarios de la tierra de Canaán, porque los pueblos originarios de la tierra de Canaán eran pueblos altamente anticristos, antidios, idolátricos, hechiceros, inmorales en gran manera. Lo que sucedió en el continente latinoamericano es que Dios permitió que viniesen los europeos a traernos la santa palabra de Dios y en ella el conocimiento de Cristo. Nosotros sabemos ahora que por Hechos 4:12 sabemos perfectamente lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito, bendito Dios que nos trajo la colonización española, inglesa, alemana a Latinoamérica. En Latinoamérica, en los tiempos antes de la conquista española, habían pueblos altamente demonizados y satánicos. Le sacaban los corazones vivos a sus presas, a sus conquistados, y se los ofrecían a sus dioses. Eran pueblos altamente diabólicos. Los pueblos del Perú, del Inca, sacaban a las niñitas y las ofrecían a la Pachamama y las mataban, las drogaban en las cumbres de los montes. Hoy nosotros podemos excavar en cuanta montaña de los Andes y ahí podemos encontrar momias de niñitas ofrecidas a la Pachamama. Eran pueblos, los pueblos indios, los pueblos, digamos, los pueblos ancestrales nuestros, de esta tierra, los pueblos originarios de acá, altamente malignos, altamente antidios. Gracias que nos llegó a través de los que los conquistaron, digamos, y nosotros somos descendientes de esos conquistadores, somos descendientes gran parte de aquellos extranjeros que vinieron a colonizar este país, a conquistarlo, nos trajeron la Santa Biblia. Los alemanes en el sur trajeron la Biblia, los luteranos. Los ingleses, los anglicanos en Valparaíso nos trajeron la palabra de Dios. Se fundó la Sudamericana de Vapores por el señor Cristiano Wheelwright. También las Fuerzas Armadas fueron altamente potenciadas por personas cristianas que nos trajeron la palabra de Dios. El ejército es prusiano, viene de la Alemania luterana, del conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios. Los ingleses, la marina, la naval chilena, de una fuerte influencia inglesa británica, con la santa palabra de Dios, con la religión anglicana. Ahí ellos también traían la santa palabra de Dios. En fin, entonces todas las ideologías anticristo de izquierda son altamente contrarias a Dios. Son las ideologías de ese ser que va a venir ahora a gobernar el mundo. El misterio de la iniquidad. Entonces dice el apóstol San Pablo que tranquilizando, digamos, a los cristianos acá, le dice, nadie os engañe en ninguna manera. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto fue 2000 años atrás de nuestra era. Ya los hermanos cristianos, los verdaderos, los genuinos salvados, estaban inquietos. Ellos decían, vino Cristo, parece.
Así estamos oyendo y nos quedamos acá. No nos fuimos con Él en el arrebato prometido. El apóstol Pablo nos había escrito en su primera carta que a la final trompeta nosotros seremos arrebatados. Y parece que esto sucedió, decían ellos. Pero el apóstol Pablo le escribe una segunda carta para tranquilizarlos. Así era el amor y la devoción de la primera iglesia. La iglesia de Éfeso, espiritualmente hablando. Amaban mucho a Cristo y anhelaban estar con Él. Bueno, hoy la iglesia de la Odisea es una iglesia apóstata, tibia, que solamente mira a la tierra y no pone la mirada en las cosas de arriba. Usa la Biblia para solamente tener prosperidad terrenal. La apostasía es el abandono de lo que antes se creía. Muchas gentes cristianas de hoy en día ya no creen doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Una de ellas, la venida de Cristo a buscar a su iglesia, a su novia. Es una de las tantas apostasías que se ven manifiestas hoy en día. Hoy en día hay una doctrina diabólica dentro del mundo cristiano que se llama el reino ahora, o el kingdom now, en donde ellos postulan que la iglesia tiene que conquistar la tierra, como Pinky Cerebro, y ir renovando y transformando todas las cosas. Pero eso, teoría, no se puede sostener. El mundo marcha y más y más y más a la maldad. En fin, y ante todas las evidencias mundiales, lo que llaman el cambio climático, que no es más que lo que el Señor, usando el apóstol Pablo, nos dice en Romanos capítulo 8, que la creación, la naturaleza gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios. Eso es lo que está sucediendo con el clima. La manifestación de los ángeles caídos, de los ángeles adversarios de Dios, estos ángeles de luz que están en el primer cielo, que comenzaron a manifestarse a partir de la creación de la ONU en 1945 y el reverdecer de la higuera en 1948. Es interesante que el fenómeno de los ovnis haya comenzado justo ahí. Y es que estos seres angélicos conocen más de la Biblia que muchos de nosotros y saben que la promesa hecha por Cristo a la iglesia está a punto de cumplirse y va a haber un rapto, una desaparición de personas que creen en Él, que son parte de la iglesia de la Odisea. Y estos seres de luz, estos seres adversarios a Cristo, estos ángeles, les tienen que embolinar la perdiz a los moradores del mundo. Algo le van a tener que dar como explicación respecto a esta desaparición de muchas gentes, pero que son gentes de la iglesia de Cristo. La última. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, la primera carta, el apóstol San Pablo le escribe: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto era lo que esperaban los hermanos en Tesalónica, pero parece que había ocurrido algo, parece que ya había ocurrido esto que le había escrito el apóstol San Pablo. Pero el apóstol San Pablo los tranquiliza. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, es ese cuerno pequeño, ese anticristo, el príncipe de un pueblo que en la antigüedad, hace 2000 años, vino a destruir a Israel y le generó la diáspora a los judíos, conforme a la profecía de Daniel. Y por esta semana de 7 años que se va a iniciar acá, este anticristo va a hacer lo que quiera. En Apocalipsis 6 dice, y salió venciendo y para vencer. Este es el ser que va a imperar en el mundo entero. Las personas que no entienden la Biblia no tienen idea de lo que es este periodo espantoso de la gran tribulación. Este es un periodo que el mismo Señor Jesucristo dijo, periodo tal cual nunca la ha habido, desde que los hombres han estado en la tierra, ni la habrá. Es la ira de Dios en pleno, castigando al mundo entero. Pero Cristo a su novia la saca. Cristo no es un hombre que golpea a su novia. Cristo tiene promesas preciosas para su iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra palabra más dicha a la iglesia. Y esperar de los cielos a Jesús, el Hijo de Dios, quien nos libra de la ira venidera. Son muchas palabras dichas a la iglesia. Pero la mayor señal de todas es esta. Dice el apóstol Pablo, nadie os engañe, queridos hermanos, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hoy ya la apostasía es una realidad en la cristiandad. Ya es una señal cumplida.
ya han dejado doctrinas de la Biblia, ya no esperan a Cristo viniendo por ellos, están solamente poniendo la mira en las cosas de la tierra y ha habido mucha apostasía. Hacen comercio con las ovejas, con los cristianos, por dinero. Hay prevaricación espiritual. Tremendo. Hay pastores apóstatas, predicadores apóstatas. Tremendo. Ya esto es una señal que ya se ha cumplido. Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado. Bueno, se ha manifestado ya, eso es una evidencia, a través de las ideologías. Como nunca antes en la historia humana se ha levantado la bandera LGBTI, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Hay esto que se llama autonomía progresiva del niño para enseñar a los niños a tener conductas homosexuales. O sea, ¿se ha manifestado? Claro que se ha manifestado el hombre de pecado a través de sus ideologías. Se está globalizando el mundo, se están destruyendo las identidades nacionales de las naciones, se están derrubando las fronteras, todo preparándole el camino al anticristo. El anticristo necesita un mundo globalizado. Entonces ya se ha manifestado la iniquidad. Entonces ya se ha manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Continúa el apóstol Pablo hablándole aquí a los hermanos en Tesalónica, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Las ideologías de la ONU, de izquierda, anticristo, todas sus doctrinas son anticristo. Se levantan contra las Fuerzas Armadas, contra los carabineros, contra el matrimonio, contra la familia, contra los hijos, contra el sexo creado por Dios, hombre y mujer, contra la autoridad del hombre en la familia, el feminismo, contra el preservar la vida de los hombres para evitar el asesinato, el homicidio, pero ellos imponen el aborto libre, las revoluciones, las discordias, los pleitos. Se han manifestado ya a pleno el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Cualquier cosa que haga pensar en Dios, como la marcialidad de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Su disciplina, su canto marcial, su sometimiento en rango, cadena de mando. Y es que Dios tiene un ejército en los cielos. Dios es Dios de los ejércitos. Los ángeles le hacen caso, le obedecen. Y las fuerzas angelicales son ejércitos. Tienen ángeles, querubines, terafines y serafines. Hay rangos. De hecho, Luzbel era un ángel, era un arcángel. Era un serafín, perdón. Luzbel. Era un querubín. Satanás era un... Ese era el rango que tenía. Entonces, el espíritu del anticristo y todos los que abrazan la ideología del anticristo de izquierda se rebelan contra todo lo que sea objeto de culto a Dios. El lindo matrimonio, cuando un hombre le regala flores a una mujer, que simboliza a Cristo amando a su iglesia. El matrimonio, por ejemplo, cuando se casa un hombre con una mujer y se genera en la fiesta de bodas, es símbolo del matrimonio de Cristo con su iglesia. La cabeza de Cristo sobre la iglesia, que es el hombre sobre la mujer. Pero el feminismo ataca eso, aborrecen el matrimonio, imponen la ideología de género, aborrecen las Fuerzas Armadas, aborrecen la autoridad de las policías. Son las ideologías del anticristo, impulsadas por la ONU. Entonces dices, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, y ahí, bueno, anuncia de aquí en adelante lo que va a hacer el anticristo cuando esté construido el tercer templo judío. Dice tanto que se sienta en el templo judío haciéndose pasar por Dios. Dice, tanto que siempre se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Después dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces la iglesia sabía perfectamente qué detenía que se manifestara este día. Y obviamente el anticristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este es el debido tiempo. Esta semana número 70 de Daniel, de 7 años. Una semana de 7 años que es la que completa la semana número 70. Las 69 semanas se cumplieron acá. Y ahora tiene que cumplirse esta semana. Pero vosotros sabéis lo que lo detiene perfectamente. Y los cristianos sabemos que somos nosotros, todos los sellados con el Espíritu Santo de Dios, según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, los que detenemos y que se manifieste, que se venga el día del Señor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al anticristo, en realidad, al hombre de pecado, al hijo de perdición, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, la iglesia no puede estar cuando se manifieste el anticristo. Eso es. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde que Cristo vino al mundo, se puso en acción la resistencia a Cristo, la contra a Cristo, las ideologías anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente, solo que hay quien al presente lo detiene. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, haciendo fuerzas contra Cristo, queriendo imponerse al mundo. Miren, este misterio de la iniquidad, en otras palabras, es misterio, porque es un misterio, de no entender cómo este querubín, Satán, se rebeló contra Dios. No entendemos cómo se le vino a la cabeza hacer eso. Este querubín se presentó en el huerto del Edén, engañó a Eva y a través de la desobediencia de Adán, porque Adán obedeció a Eva, entró el pecado al mundo y la muerte al mundo, a todos los hombres. Satán, a través de la serpiente, le dijo a la mujer, no moriréis como os ha dicho Dios, coman nomás de ese fruto, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos. Ustedes están engañados por Dios. Dios es un mentiroso. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tendrán toda la ciencia y la sabiduría para gobernarse de ustedes solos y serán prósperos. Les irá súper bien. Y miren ustedes cómo le ha ido al hombre hasta nuestros días. Ha habido prevaricación, homicidio, mortandad, iniquidad, injusticia. Miren cómo nos ha ido la raza humana. Y Satanás conquistó a toda la raza humana. Todo el mundo está bajo el maligno. Eso lo dice el apóstol Juan, el apóstol San Juan, en su primera carta a la iglesia. El apóstol San Juan, escribiéndole en su primera epístola a la iglesia, dice en el capítulo 5, versículo 19, a la iglesia, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En la primera epístola del apóstol San Juan a la iglesia, en el capítulo 5, versículo 19. Iglesia, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Espantoso, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que eso que lo detiene, bueno, ya en este momento que estamos aquí, es la iglesia de la Odisea lo que está deteniendo esto, lo que está oponiéndose a esto. Hasta que eso que lo detiene, dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Sea quitado de en medio. Ahí se va la iglesia. Ya no está. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Son las gentes que nunca recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Espantoso. En este periodo se dejará descargar toda la ira de Dios. Será espantoso de principio a fin. Hay expositores de la Biblia que dicen que primero vendrán tiempos de paz, y que después se manifestará a los 3,5 años, en la segunda mitad de este periodo de 7 años, el anticristo. No, yo no lo veo así. Yo veo que el primer sello desatado en Apocalipsis capítulo 6 es la entrada del anticristo al mundo, y el segundo sello es quitada de la tierra la paz. Empiezan a matarse los hombres unos a otros al inicio de la gran tribulación. O sea que todo este periodo será espantoso y la ira de Dios irá siendo gradual, sello tras sello siendo desatado, trompeta tras trompeta siendo tocada y vaciada todas las 7 copas llenas de la ira de Dios, una tras otra. Esto será espantoso. Yo he hablado en otros videos acerca de este periodo, pero ni se acerca. Es indescriptible el sufrimiento, el horror y el espanto que se suscitará acá en este periodo. Bueno, lo importante es que Satanás hará de la suya durante este periodo, a través de su anticristo. Como ha engañado siempre al mundo, dice el apóstol Juan que el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero, bajo él, bajo el maligno.
Dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo el mundo está bajo el maligno. La iglesia es un remanente muy pequeño, siempre lo ha sido. Dios siempre se ha encargado de decirlo eso, de decir eso cuando dice de la puerta estrecha y que ancha es la puerta que va a la perdición. Entonces el maligno engañará a todo el mundo y él saldrá con la suya. Él gobernará a los seres humanos. Por cuanto los seres humanos rechazaron a Dios y a Cristo, y ellos creerán que así les va a ir bien, miren cómo les va a ir acá. Es el anticristo, Satanás, quien los gobernará. Los subyugará a placer y les infringirá grandes espantos y dolores, porque será Dios que estará combatiendo contra este ser inmundo y castigando a él y a todos sus súbditos. Si bien aquí habrán mártires que obtendrán la salvación de sus almas al precio de sus propias vidas, será espantoso para ellos. Dios dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No tendrán más hambre ni sed, porque ellos, los que se resistan al anticristo, sufrirán enormemente, serán decapitados, martirizados, huirán, no tendrán dónde comprar ni vender, porque ellos no pueden adquirir el sistema financiero mundial o identificación biométrica o lo que se llame, que es la marca del anticristo. Los de la resistencia al anticristo sabrán perfectamente lo que habrá sucedido aquí. La desaparición de mucha gente, de una cantidad determinada de gente que habrá desaparecido. Quizás en los medios dirán que fueron los ovnis, pero ellos ya sabrán, ya están escuchando en este mismo video que es Cristo, cumpliendo su promesa, la que el apóstol Pablo les decía que todavía no se había producido a los creyentes de Tesalónica, pero ya se habrá producido en este periodo. Es por eso que la iglesia de Cristo no puede atravesar este periodo de la gran tribulación, porque primero se opone al anticristo, debe ser removida para que entonces, dice, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo? Cuando eso que lo detiene le sea quitado de en medio. ¿Y qué es lo que detiene a que se manifieste este anticristo? La iglesia de Cristo, todos los sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14 leemos lo siguiente. Leemos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los sellados con el Espíritu Santo de la promesa son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí van a haber 144.000 sellados judíos, 12.000 de cada tribu, pero la iglesia también es sellada. Son los sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, dice el apóstol, las arras, la prenda en garantía que ha dejado Cristo en cada persona que ha sido salvo, hasta la redención de la posesión adquirida. Esta es la redención de la posesión adquirida, respecto de la cual la naturaleza gime aún esperando este evento. Y cuando sea sacada la iglesia de aquí, entonces se manifestará aquel inicuo. Y dice, inicuo cuyo